decíamos, ahora sí, como decíamos, la seguridad social la vamos a entender como un derecho humano que garantice el acceso a la asistencia médica y garantiza la seguridad de ingreso. ¿Cuándo? Cuando una persona sufre contingencias sociales. ¿Qué son estas contingencias sociales? Son situaciones en las cuales las personas pierden la capacidad de garantizar la asistencia médica o de salud, mejor dicho, o la seguridad del ingreso. Y esta situación se da frente a la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez, los accidentes, la maternidad en algunos casos, o en la pérdida del sostén de la familia, cuando se pierde en la única persona que hace el aporte a la familia. Y esto no nos olvidemos que se denominan contingencias sociales. La seguridad social nace en el mundo como un derecho propiamente tal. Los seguros sociales parten a principios del siglo XX. Chile es uno de los pioneros. De hecho, Chile hoy día tiene 25 convenios de seguridad social en el mundo, inclusive con Iberoamérica. Y eso nos da muchos beneficios, fíjense ustedes, y muy interesantes. Por ejemplo, el derecho a pensionarse por vejez, invalidez y sobrevivencia en cualquiera de los países en convenio. La gran mayoría de Latinoamérica está en convenio. Es decir, usted el día de mañana, enfermera, si quiere ir a trabajar a Brasil, a Colombia, a Argentina, y lo más probable es que pueda llevarse sus ahorros desde Chile para poder pensionarse, si es que así lo estima, en el país de destino. Y por lo tanto, tiene continuidad previsional y así evita la doble cotización, es decir, cotizar para su salud y su AFP en Chile y además en otro país. Y se pueden exportar las pensiones. Si usted vive en Chile, ha trabajado toda su vida en Chile, pero se va a finalizar su vida a vivir a Punta del Este, qué maravilla, ¿no? Usted se puede llevar sus pensiones y ser pagadas allá. La totalización de los periodos de seguro, es decir, si usted trabajó en un país y luego trabajó en otro, se pueden sumar esos periodos para dar el periodo total que significa en definitiva o que da en definitiva el indicador que a usted le permite jubilarse o cumplimiento de la edad. Básicamente esos son los elementos centrales y obviamente que se dan bajo esa premisa otros derechos como la realización de exámenes y todo lo demás que necesita en términos de seguridad social. Sin embargo, en Chile tenemos un problema que no es menor. La Constitución de la Política de la República de Chile, como nosotros ya hemos visto en su artículo 19, número 19, el Estado establece el libre e igualitario acceso. Solo acceso. Es decir, no se establece un derecho, como ya lo hemos dicho en otras clases, no hay un derecho aquí efectivo, derecho a la salud, sino que hay derecho al acceso. Y el acceso el Estado ya lo garantiza a través de dos modalidades, como vimos en la sesión anterior. Público, FONASA, privado, ISAPRE. Que las condiciones sean distintas, que no haya equidad, que los servicios sean con una diferencia notable, ya no es un tema que le preocupa al Estado porque lo tiene definido así en la Constitución política. ¿Quiénes, y aquí viene el segundo elemento importante, quiénes componen el sistema previsional o sistema de seguridad social en Chile? Son cuatro damas y caballeros. El primero es el sistema de pensiones, que como sabemos se hace cargo de las contingencias sociales de vejez, invalidez y muerte. El sistema de pensiones hoy día es administrado por las AFP, o como su nombre lo dice, administradoras de fondos de pensiones, que son entidades privadas que se hacen cargo de la cotización individual que hacemos todos los individuos, como vimos en la sesión anterior, equivalente a un 10% del sueldo imponible. Recordemos que nosotros para el sistema de pensiones imponemos el 10% de nuestro sueldo imponible y para la salud el 7% de nuestro sueldo imponible. Entonces, para el sistema de pensiones o AFP, que se hace cargo de contingencias sociales de vejez, invalidez y muerte, cotizamos el 10%. El sistema de salud, que se hace cargo de las contingencias de enfermedad fundamentalmente y el embarazo. También esperaríamos que se hiciera cargo de las actividades de promoción, prevención, ¿cierto? Y que para el cual nosotros cotizamos individualmente, no como comunidad, no digamos, como un sistema solidario, el 7%. El otro componente es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, también conocido como la Ley 16744. Es la ley que administran las mutualidades, como comentamos la semana anterior. Las mutualidades que, como sabíamos, son cuatro, tres privadas, una del Estado, y ellos se hacen cargo a través de una cotización que es de cargo del empleador. Recordemos que para pensiones cotizábamos el 10, para salud el 7, pero ahora para los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que también es una cotización individual,
pero que la hace el empleador y equivale a un 0,9% del sueldo imponible del trabajador, pero este ya no es de coste del trabajador, sino del empleador. Y este coste se puede elevar hasta 3,4% en caso de que una empresa tenga un exceso de accidentes del trabajo o un exceso de enfermedades profesionales, es decir, esta cotización se basa o se evalúa en base al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto aquí que tenemos las cotizaciones individuales que va haciendo cada uno de los individuos. Aquí el sistema no es solidario, no es que el Estado se hace cargo. Sin embargo, en este sí ya aparece el Estado haciéndose cargo, dado que tanto el empleado, el trabajador y la empresa hacen un aporte al seguro de cesantía, que ustedes lo van a haber escuchado bastante estos días en la televisión, porque justamente es aquel seguro que se hace cargo en caso que usted pierda su trabajo. Y progresivamente, dependiendo de los meses de cotización que usted tenga, le va a pagar el 70% de su sueldo, el 50%, el 30%, hasta que este fondo llega a un 30% y en la medida en que hayan fondos de reserva, lo van a poder cubrir, de lo contrario, se queda sin más fondos. Estos son los 4 componentes del sistema de seguridad social, damas y caballeros, que se hacen cargo de las contingencias sociales, como dijimos, contingencias sociales que son aquellos momentos en los cuales el individuo no puede hacerse cargo ni de sus ingresos ni de su salud. Estos son los 4 pilares, pero como acabamos de ver, no son en absoluto solidarios, sino que son y dependen de la cotización individual, es decir, de que usted trabaje. Y además que trabaje con contrato. Esto significa entonces que hay una gran población que no accede al sistema de seguridad social. Por ende, o tiene un acceso marginal. Sin embargo, cabe señalar, para que no quede alguna situación errónea, que tanto el sistema de salud, como ustedes saben, hace un aporte a todas aquellas personas que no cotizan, poniéndonos en el sistema A. ¿Se acuerdan que FONASA en el sistema A tenía a los indigentes y a todas las personas que no tenían ingresos? El sistema de previsiones hace lo mismo, con lo que se denomina el pilar solidario, que le da una pensión mínima básica a todas las personas que no cotizaron o cotizaron de manera fraccionada a lo largo de su vida. El seguro de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es lo mismo. Cuando usted no está adscrito a una mutualidad privada, automáticamente está adscrito al ISL, al Instituto de Seguridad Laboral, que es la mutualidad del Estado. Y en el caso del seguro de cesantía, obviamente que no corre para aquellos que son funcionarios o del Estado o aquellos que no tienen trabajo. Es decir, hay elementos que lo hacen más solidario por parte del Estado, pero sigue siendo un sistema de cotizaciones individuales. Listo. Damas y caballeros, esto es lo que me interesa que ustedes conozcan hoy día. Sin embargo, y espero que así lo entiendan, voy a explicarles un poquito de qué se trata cada uno de ellos, porque sabemos, nos hablan de pensión, de FONASA y SAPRE, y no siempre manejamos el tema. Entonces, respecto del sistema de pensiones, vamos a decir que se encarga de la edad avanzada, de todos los derechos y beneficios de la vejez. Sabemos que los hombres jubilan en Chile a los 65 años y las mujeres a los 60, a partir de desde cuando comienzan a recibir lo que han cotizado o ahorrado durante toda su vida en el sistema de AFP, que también se hace cargo del sistema de pensiones de la discapacidad, personas que sufren accidentes o que nacen con problemas de invalidez, porque así están definidos en la ley, ya no piensen que estoy utilizando mal el concepto, así está definido en la ley. Y también en el fallecimiento de la fuente principal de ingreso de una familia. Por ejemplo, cuando el papá o la mamá es la principal proveedora y fallece, esa pensión que esa persona recibía pasa automáticamente a la familia cuando ésta no tiene capacidad de poder valerse por sí misma. Bueno, un poquito de historia. El sistema de capitalización individual parte en Chile en los 80, pero nosotros históricamente tuvimos un sistema de reparto a partir de 1924, una política de previsión social extraordinaria que fue la que inició este modelo y que fue pionera en Latinoamérica. El sistema de reparto, como ustedes ven, quien aportaba era el empleador, o sea, la empresa, el Estado y un porcentaje de sueldo de los trabajadores. Hoy día, damas y caballeros, solamente el trabajador. ¿Cuál es el problema? ¿En qué radica el problema? En que si el trabajador pierde su trabajo, obviamente inmediatamente deja de aportar. Entonces se producen lo que se denominan baches o vacíos previsionales, que hacen que después el dinero que usted ahorre sea mucho menor o se reparta en mayor cantidad de meses. ¿Qué se espera?
que un sistema solidario y que efectivamente pueda denominarse de seguridad social esté compartido de manera tripartita, es decir, Estado, empleador y trabajador, que los tres aporten. Porque hoy día, por ejemplo, en el marco del COVID-19 hay una cantidad enorme de personas que han perdido su trabajo. Y al perder su trabajo no reciben ingresos. Y al no recibir ingresos no aportan al sistema. Por lo tanto, no hay nadie que los cubra, ni el Estado, ni el empleador. Por el contrario, tenemos un Profe, sistema... Dígame, por favor. entonces en el caso de los indigentes, ellos también reciben una pensión. Sí, los indigentes, pero en el marco de que ellos tienen que haber cotizado, haber estado alguna vez en el sistema. En resumidas cuentas, todas las personas debiesen haber estado en alguna vez en el sistema, alguien que haya tenido algún contrato alguna vez en su vida. ¿Sí? De lo contrario, las personas se tienen que acercar a su municipalidad y hacer el registro de justamente de indigencia. Y en ese momento, a partir de las AFP, se les entrega lo que se denomina el pilar solidario, que creo que hoy día asciende a 170 y tantos mil pesos mensuales, a personas que nunca cotizaron, ¿eh? ¿Ya? Ok, gracias. Y en el sistema actual, como ya les dije, que es un sistema que es de carácter individual, que es a partir del ahorro de cada trabajador y que éste debe realizar a lo largo de toda su vida. Y ahí es donde radica el principal riesgo, cuando un trabajador no puede seguir realizando este aporte. Muchos de ustedes conocen a gente que trabaja en minería, la principal, digamos, eh, la principal base o fuente del Producto Interno Bruto Nacional. La mayoría de los trabajadores en minería trabajan por contrato, por faena o subcontratado. Entonces, no es como un funcionario de la salud, con todas las vicisitudes que esto tiene, que a usted le hacen un contrato y usted probablemente pueda estar en ese centro de salud toda su vida. En minería no, si la faena se acaba, ¡pum!, le cortan el contrato. Entonces, claro, los mineros pueden ganar mucho dinero, pero no siempre están empleados. Y esto va generando baches tanto en el sistema de FP como también en el sistema de salud. Como les decía, acá está lo que preguntaba su compañera recién, el pilar solidario con financiamiento estatal. Esto se hizo hace muy poco tiempo, hace 3 periodos de gobierno, si no me equivoco, y lo que buscaba era justamente darle algún sistema de protección social a las personas que nunca tuvieron ningún tipo de cotización. Piensen ustedes en los temporeros, acá en la cuarta región montones, piensen en los pirquineros, piensen en los pescadores, piensen en los buzos. Eh, Todas son personas que no cotizan porque sus sueldos son variables, porque no tienen un contrato, muchos de ellos son independientes, piensen en los comerciantes también. A ellos va dirigido este pilar solidario básico, digamos, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar, y ya lo comentaba yo, la flexibilidad laboral, esto de trabajar por jornadas o por ciertos periodos de tiempo nada más. Las mayores expectativas de vida de la población. Habrán escuchado por ahí ustedes la discusión que se ha dado en el último tiempo respecto de incrementar la edad de jubilación, producto que la gente hoy día vive mucho más. Y los cálculos que ha hecho el sistema están dados normalmente para que usted viva 80 años. Pero hay personas en Chile que viven 90 fácilmente y algunos incluso llegan a 100. Y se espera que las expectativas de vida se incrementen, por lo menos unos 5 años más para los próximos 50 años. Entonces, evidentemente que lo que usted cotice está pensado para ser distribuido en 20, 25 años. ¿Qué pasa si usted va a vivir 30 años? Hay dos soluciones. Uno, que se cotice más. Dos, que se prolongue su vida laboral, es decir, que la edad de jubilación sea mucho mayor. Son cuestiones que están en el debate hoy día y que justamente producto de la crisis sanitaria y social que se ha producido van a seguir en el debate, pero no sé hasta con qué profundidad. Y otro elemento que es clave es la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, entre otros aspectos porque históricamente la mujer no trabajaba y por lo tanto no se consideraba, o sea, trabajaba muchísimo, perdón, discúlpenme, trabajaba muchísimo, pero o sea, en su casa, un trabajo invisible, sin pago y sin contrato. Por el contrario, hoy día se ingresa al mundo laboral y por lo tanto el sistema se modifica enormemente, producto de que la mujer genera un espacio distinto a la hora de la salud y la AFP también. Por lo tanto, vamos a necesitar requerir un sistema social distinto. Y eso es lo que tenemos que repensar a futuro.
El seguro de desempleo y cesantía, en el fondo, como ya les dije, son todos aquellos trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, es decir, privados por cuenta ajena. Es decir, personas que trabajan para un empleador. Pero ojo, no es para los trabajadores del Estado. Así que si ustedes alguna vez trabajan en un centro de salud familiar, dependiente de la red asistencial o en un hospital, ustedes no van a tener acceso a este tipo de seguros. Básicamente, bueno, aquí está la historia, se crea en el 2002 y está buscando fundamentalmente evitar la desprotección de las personas cuando están desempleadas. Y lo que busca es satisfacer necesidades básicas, no se pretende que la persona mantenga su mismo sueldo, sino que al menos esté protegida por 3 meses para satisfacer sus necesidades básicas mientras encuentra un nuevo trabajo. Eso ya lo dijimos. Seguridad y salud en el trabajo. Este es un elemento que deben tener en consideración porque nuestra universidad en particular, nuestra universidad y nuestra carrera en particular, en su malla tienen un enfoque hacia la salud y seguridad en el trabajo. Es uno de los temas críticos y centrales de nuestra malla. Y aquí lo que se busca básicamente, como les decía, con esta cotización del 0,9% de cargo del empleador, que las empresas, las mutualidades, desarrollen trabajos preventivos en las empresas. Trabajos preventivos que eviten accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Todo esto está regido por la Constitución Política, el Código del Trabajo, el Código Sanitario que establece en el libro 3 la higiene y la seguridad en los ambientes y lugares de trabajo, que se traduce en el Decreto Supremo 594. No son datos que se tengan que aprender, chiquillos, ¿ah? Pero más adelante seguramente los vamos a tener que ir viendo en profundidad. Sí es importante esta ley, la ley 16744 del 68, 1968. Ha tenido un montón de actualizaciones, pero se mantiene dado que no hay un nuevo decreto. Solo si se cambiara el decreto se cambiaría el año. Pero no crean que no está actualizada, está muy actualizada. Y es la que protege entonces o establece el seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El 594, como les decía, condiciones ambientales y sanitarias básicas en los lugares de trabajo. El Decreto Supremo 18 del 82, que establece la certificación de los elementos de protección personal, es decir, las mascarillas que nosotros usamos y que vamos a tener que usar cuando Dios quiera, todo salga bien, todos los santos se alineen y los demás dioses lo permitan. Volvamos por ahí por junio de manera fraccionada a la universidad, es decir, no vamos a poder volver todos juntos, está claro. Vamos a tener que comprar mascarillas para que ustedes usen en las instalaciones de la universidad. Y esas mascarillas tienen que tener un certificado de calidad porque así lo establece el Decreto Supremo 18 del año 82. Es decir, cualquier mascarilla que ustedes les vendan en la calle, lamentablemente, chiquillos, no cumple con este certificado de calidad y no se las van a permitir. Y obviamente no tenemos la seguridad que efectivamente nos proteja. Perdón. Profe, Dígame. así como yendo al tema que dijo sobre la mascarilla, ahora es como un, me parece que es un parte andar sin mascarilla, ¿cierto? En el transporte público, correcto. Es que, por ejemplo, acá donde yo vivo es un parte andar sin mascarilla en la calle, Perdón, discúlpeme, ¿dónde vive usted? ¿Lo puede decir o no? en Piscoelqui, ¿sí? Bueno, pero eso ya depende de una ordenanza municipal. El gobierno local puede establecer esa ordenanza, efectivamente, y hay que cumplirla. Yo acá en La Serena, por lo menos, lo que tengo claridad absoluta, bueno, yo no salgo ni a la esquina, la verdad, ni siquiera me he podido cortar el pelo, estoy ultra chascón y ya un poquito ansioso, la verdad. Y efectivamente acá, para ingresar a los lugares públicos, supermercados, transportarse en es exigible la mascarilla, pero en el resto yo veo a mucha gente. Ayer saqué a pasear a mi perra y mucha gente transita por la calle, le vuelvo a reiterar, en short, polera y sin mascarilla. Ojalá, yo creo que la medida que está tomando Pisco Elqui me parece adecuada en sectores pequeños, porque, miren, la medida ya lo vamos a ver en epidemiología cuando lleguen a salud pública en segundo año, lo vamos a ver y vamos a apasionarnos con la epidemiología, se van a dar cuenta lo bello que es esto de estudiar las epidemias, aunque algo vamos a ver enfermedades tropicales más adelante. Em, una de las medidas fundamentales a lo largo de la historia, frente a los virus, porque los virus ustedes saben que no tenemos un medicamento que lo pueda enfrentar de manera adecuada, a menos que algunas
retrovirales y otros inventos que están realizando por ahí. Entonces, la medida más adecuada es el aislamiento. Entonces, si usted me pregunta, yo soy asesor del alcalde de Vicuña y me pregunta, oye Fernando, ¿tú crees que es conveniente cerrar nuestras fronteras? Yo le digo, sí. Ciérreme las fronteras, pero obviamente sin bloqueo, ¿sí? Las fronteras van a ser permeables, la gente se va a poder mover, la alimentación va a llegar, los recursos básicos, etcétera, pero bajo ciertas medidas de protección. Si usted va a ir a pasear a la playa, como yo todavía sigo viendo gente que va aquí en La Serena a pasear a la playa, eh, no pues. Si usted tiene que ir a La Serena a hacer unos trámites, por supuesto, si tiene que ir al banco, claro, pero el resto, la medida y de bloqueo, yo le digo, para mí hoy día es la principal, sobre todo cuando la gente usted ve que no entiende. Así que no me parece mala idea, pero le reitero, esas son iniciativas locales que los alcaldes pueden hacer. Seguimos para ir cerrando, porque como les digo, esto a mí me interesa que lo conozcan, no que se lo aprendan. ¿De acuerdo? Porque lo que me interesa son los resultados de aprendizaje. Después vamos a hacer una serie de cuestionarios para que ustedes estudien, donde nos vamos a focalizar en aquello que nos interesa. También es importante, de todas maneras, saber quiénes son las personas que protege esta ley. Fíjense, todas las personas dependientes, es decir, que tienen un contrato, escriturado o no. Porque, ojo, si usted le dice a la señora Juanita, que es su vecina, que le vaya a hacer el aseo, y la señora Juanita accede a ir a hacerle el aseo, la señora Juanita está haciendo el aseo y se cae y se parte un tobillo, eso es un accidente del trabajo. Por lo tanto, usted debería llevarlo a una mutualidad, en este caso la del Estado. Bueno, como no hay mutualidad siempre en las ciudades o en los pueblos, uno lo lleva al centro de salud y ahí tiene que informar uno que fue un accidente del trabajo para que se le traslade. ¿Por qué razón? Porque el principal prestación que entrega esta ley es que toda la atención, chiquillos, toda la atención, medicamentos, rehabilitación, kinesiología, exámenes, todo es completa, total y absolutamente gratuito. ¿Sí? Entonces, por eso es importante informar que fue un accidente del trabajo. Oiga, pero si la señora Juanita a mí me va a hacer el aseo así de buena onda nomás, no hay contrato. No, damas y caballeros. En Chile la ley establece que si usted establece un acuerdo con una persona para que ésta realice una actividad con subordinación, es decir, usted la manda, inmediatamente se da por descontado que existe contrato. ¿Sí? Así que a no olvidarse de aquello. Sobre todo esto se da mucho en los campos, ¿no? Los otros que están protegidos son los funcionarios de la Administración Civil del Estado, municipales y instituciones descentralizadas del Estado, es decir, universidades del Estado u otras. Y finalmente, los estudiantes. Ojo con ustedes. Estudiantes que ejecutan trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo plantel, en el caso que trabajen para la universidad, por ejemplo. Pero si ustedes como individuos trabajan en algún lugar, sea el que fuere, con contrato o sin contrato, están adscritos a este derecho. Y recuerden, para que nunca lo olviden, por favor, porque perdemos muchas opciones, porque en definitiva, si usted no da cuenta de que el accidente suyo fue del trabajo, lo van a mandar al sistema de salud normal. ¿Y qué va a ocurrir? Usted va a tener que pagar todo. Y el copago lo van a tener que hacer o su ISAPRE y su AFP. En circunstancias que quien debiere hacerlo son las mutualidades. No sé si les conté o les expliqué que las ISAPRES habían hecho un estudio hace unos años atrás donde decían que ellos estaban pagando más de 14.000 millones de pesos producto de subsidio cruzado. ¿Qué significaba esto? Que las ISAPRES y FONASA estaban atendiendo accidentes y enfermedades profesionales mal declaradas y que por lo tanto tenían que haberse atendido por la otra vía. Bueno, dicho esto entonces, ustedes, damas y caballeros, si sufren un accidente a causa o con ocasión del trabajo, es decir, por estar desempeñando su labor, o si sufren un accidente en el trayecto directo entre el lugar en el que ustedes pernoctan permanentemente o habitualmente y el lugar de trabajo, ustedes tienen que hacer la declaración de accidente del trabajo cuando lleguen a la atención. Porque les vuelvo a reiterar, esto les va a permitir una atención a costo cero. Y los trabajadores independientes, por cuenta propia o honorarios que estén o tengan algún tipo de vinculación privada con alguna institución. Y como les decíamos, al final acá estaban puestos en la diapositiva, discúlpenme, atenciones médicas, medicamentos, rehabilitación, licencias, reposos, por incapacidad laboral, todo aquello de manera gratuita.
Y finalmente lo que vamos a conocer como salud común para separarla de la salud de los trabajadores. Esta está, digamos, establecida a través del Sistema Nacional de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud, por supuesto, entregando prestaciones de salud a los trabajadores independientes, dependientes, activos y pasivos, a través de un sistema de salud público y uno privado, como vimos en la sesión anterior, que ustedes pueden ver en este pequeño gráfico, donde básicamente lo que... Profe, ¿Perdón? no me quedó claro eso de los trabajadores independientes. Bueno, los trabajadores independientes son aquellos que desarrollan su actividad de manera, un panadero que tiene su panadería, un vendedor ambulante, pero que cotiza en el sistema, ¿sí? Que cotiza en el sistema y por lo tanto puede ser afiliado a la mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, la mutual de la Asociación Chilena de Seguridad o la mutual del Instituto de Seguridad del Trabajador. De lo contrario, si no cotiza en ninguna de esas tres, automáticamente, igual que en FONASA, ¿se acuerda con los indigentes? ¿Ya? Al igual que en FONASA, un trabajador independiente que no cotice en ninguna de las entidades privadas pasa automáticamente al ¿A del... FONASA o no? No, al ISL. Recuerde que la salud común con la salud del trabajo van por líneas separadas. Me explico. Mire, para salud común tenemos FONASA. Y ahí las personas que no cotizan, que no tienen trabajo, automáticamente pasan a FONASA A, es decir, como indigentes. Y se pueden atender en el sistema público de salud. ¿Cierto? Eso está clarito. Pero en el caso de la salud del trabajador, cuando el trabajador es independiente, es decir, vende en la feria, tiene su restaurancito, no sé, ¿me entiende? Tiene su Uber, lo que sea. La persona tiene, por ley, la obligación de cotizar, porque él es independiente, él es su propio empleador, ¿sí? Y la ley, recordemos que la ley de seguridad del trabajo lo que establece es que es el empleador el que paga la cotización individual, ¿sí? El empleador. Y en este caso, como el individuo es su propio empleador, es él el que tiene que pagar la cotización del 0,9%. Pero si él paga su cotización en cualquiera de las tres mutualidades privadas, Cámara Chilena de la Construcción, Asociación Chilena de Seguridad o IST, listo, va a recibir las prestaciones en cualquiera de estas tres instituciones. Pero si la persona no hace prestación alguna, no hace cotización alguna, y sufre un accidente, él automáticamente pasa al ISL, que es lo que se llamaba antes INP, quizá usted lo recuerde como INP. Bueno, el INP continúa, pero solamente haciendo administración de dineros. Y el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, es el que hoy día hace las prestaciones de salud a las personas indigentes o que no dependan de alguna institución privada. ¿Me expliqué o fui muy latero? Muy latero. Ya. Bueno, vamos a ir cerrando, chiquillos, pues nos queda poco tiempo con salud común, como decíamos. Y salud común, que reitero, es para no confundirla con la salud de los trabajadores. Ya nosotros hablamos de esto la semana pasada, por lo tanto vamos a cerrar rápidamente. La salud pública, como ya hemos dicho, a través de FONASA, ¿no? Y la cobertura es para todos los afiliados, independiente del monto de cotización y del tamaño del grupo familiar cubierto. Recordemos que los FONASA App es para indigentes o estudiantes, en el caso suyo, o que no generan recursos, por lo tanto pueden atenderse en el FONASA A, que recuerden, los que están en FONASA están obligados a atenderse en el sistema público. Y la salud privada está administrada por las instituciones de salud previsional y por proveedores particulares, ¿no? Y los planes hasta marzo de este año estaban subdivididos y dependían del riesgo establecido a partir del análisis del sexo, de la edad y la preexistencia de enfermedades en los diferentes afiliados. Eso a partir de marzo cambió, pero no para los anteriores, sino para los que se inscriban ahora en un plan, o sea, acceden por primera vez a un plan, o aquellos que nos cambiemos de plan, como yo lo voy a hacer en los próximos días. La cobertura en salud, como ya hemos dicho, es amplia en todo el sistema y la red de atención de salud. Hay modalidad institucional, que dijimos que los FONASA A y los B estaban obligados a atenderse en la institución. La de libre elección, que pueden atenderse los FONASA C y D, que pueden atenderse en el sistema público o en el privado. Hay derecho a la licencia médica de naturaleza laboral, previsional y sanitaria. Es decir, hoy día, como ustedes pueden ver,
se puede entregar licencia médica a trabajadores dependientes e independientes, y con ello usted se puede ausentar del trabajo por una cuestión de salud, pero también por una cuestión de maternidad, tanto para el padre como la madre. Hoy día existe el derecho a una licencia médica pre y postnatal. Bueno, y la licencia es tramitada en el caso del sistema privado por la ISAPRE, la misma ISAPRE tramita la licencia, y en el caso del sistema público por el COMPIN, la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, que ustedes saben que ha tenido hartos problemas en el último tiempo. El subsidio por incapacidad laboral, básicamente es la licencia médica que busca reemplazar su remuneración o renta del trabajador en caso de que usted haya tenido una enfermedad, digamos, una enfermedad común. Ustedes saben que aquí está re complicada la cosa, se suelen las ISAPRES devolver o rechazar las licencias, así que yo les recomiendo a ustedes, los y las que trabajan, y a sus padres, que cuando tengan una licencia laboral de 10 u 11 días, pídanle un informe al médico, porque lo más probable, se los digo yo como profesional de la salud y trabajador, yo tuve una cirugía, pequeña, pero cirugía al fin, y me rechazaron la licencia. Así que tuve que pedir un informe. O sea, se demoraron una enormidad. En el fondo es para joder nomás. Yo sentí que era para molestar nomás, y sé que en esa molestia mucha gente no lo hace, no hace trámite y no le pagan la licencia. También recordar que sobre todo los trabajadores privados o que trabajamos por cuenta ajena, digamos, eh, menos de 3 días no son pagados. Así que las licencias normalmente hay que pedirlas por 3 o más días. Bien, la cotización obligatoria, nosotros ya lo hemos conversado, no vamos a entrar en detalles, solo recordar que es el 7%. Más adelante vamos a ver más elementos que nos ayuden a establecerlo. El copago creo que lo explicamos bastante. Eh, y los derechos, esto sí interesante, como les decía, no para aprendérselo de memoria, pero sí saberlo. Ustedes, como FONASA o ISAPRE, no siendo FONASA, tienen atención de salud libre elección en el país. Obviamente que esto está todo regulado por el mercado, entonces las ISAPRE a usted le van a decir, atiéndase en cualquier lado, pero en esta clínica yo le cubro el 5%, mientras que en esta le cubro el 80%. ¿Eso qué significa? Que me están obligando, entre comillas, es decir, incentivos perversos para que yo me atienda en ciertos lugares y no en otros. Entonces, ¿existe libre elección en este país? No, no existe, porque libre elección significa que los dos cuestan lo mismo y porque por lo tanto yo decida a cuál ir, por calidad, por nivel de prestación, por cobertura. No, hoy día yo decido por precio, lamentablemente. Licencia médica, como ya lo hemos dicho, es aquel beneficio que nos permite ausentarnos del trabajo por razones de salud. Subsidio por incapacidad laboral es para el trabajador que está con licencia médica y le permite hacer un subsidio, digamos, interno por la propia institución que le permite mantener sus ingresos. El subsidio maternal de permiso pre y postnatal, que todos ya me imagino ubican al menos, y que es por antes y después del nacimiento de los hijos y la hija. Hay periodos entregados por la ley, pero esto normalmente es un acuerdo al que uno puede llegar con sus con sus empleadores. Sobre todo pensemos hoy día en el teletrabajo, que yo creo que muchos de estos beneficios se van a extender si es que el teletrabajo efectivamente funciona. ¿Okay? El subsidio maternal para mujeres sin contrato de trabajo vigente, que eso es maravilloso, porque a partir de la sexta semana eh, anterior al parto, es decir, un mes antes del parto, las mujeres tienen un derecho a un pequeño subsidio, que es un pequeño bono, pero que les permite recibir un ingreso mientras se preparan para el parto probablemente tal. La afiliación extendida FONASA, que dice relación que si usted pierde el trabajo, usted puede estar cubierto hasta por 12 meses siguientes si es FONASA. Si es ISAPRE, un mes. No se olviden de eso. O sea, yo pierdo el trabajo, estoy en una ISAPRE y estoy cubierto por un mes, tan solo. Mientras que si estoy en FONASA, quedo cubierto por los 12 meses, además de mis cargas. Los trabajadores independientes, como ya lo decíamos, un mes solamente después del beneficio, es decir, los que están en ISAPRE. La reducción o eliminación del 7% de la cotización de salud, que es lo que nosotros imponemos, al 80% de las familias de menores ingresos del país, y hoy día, recuerden, a los mayores de 65 años, para atención en el sistema público. Y, por supuesto, todo lo que dice relación con el derecho a ser exigible la información respecto de sus cotizaciones a FONASA y otras entidades. Para cerrar, damas y caballeros, y dar inicio a la siguiente clase en los 15 minutos que nos quedan, quiero mostrarles algunos datos de lo que significa en Chile ser FONASA
o ser ISAPRE. Y fíjense ustedes entonces, los datos que están abajo, la fuente es la CEP y la OCDE, ¿de acuerdo? Y es una comparación 2013-2014. Datos más nuevos, lamentablemente, no tengo, ¿ya? Y nos dicen que los estándares en Chile son los peores rankeados en comparación con los 34 países que están en la OCDE. Recordemos que la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que agrupa a los países más ricos del mundo. Nos estamos comparando con el máximo estándar, lo cual es bueno. Pero si nosotros nos comparáramos con los países de Latinoamérica, por ejemplo, estaríamos en primera o segunda posición, pero nos estaríamos comparando con los que tienen peor desempeño. Entonces, la idea aquí es compararse con los que tienen mejor desempeño. ¿Y cuáles son los principales, digamos, indicadores que se plantean? Primero, FONASA, que tiene reclamos por los tiempos de espera, la mala atención por parte de los funcionarios y baja disponibilidad de especialistas. Lo sabemos, eso pasa en todo Chile. ISAPRES, mala evaluación por alza de los precios de los planes, por precios de los remedios no genéricos, que son carísimos, y por baja cobertura de las enfermedades preexistentes, prácticamente no tienen cobertura. Indicadores de recursos por habitante. Fíjense, por cada 100.000 habitantes, Chile tiene 39,4 enfermeros graduados. La OCDE tiene 43 prácticamente. ¿Sí? Médicos, Chile tiene 4,2. Médicos graduados, es decir, con especialidad, 6,2. Y médicos, fíjense ustedes en la OCDE, 8,8, 10,6. En definitiva, ¿qué nos plantea? Que la OCDE tiene 3,2 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Y en Chile hay 1,7 por cada 100.000 habitantes. Hay una brecha enorme que cumplir. Ranking de la OCDE también. De los 34 países de la OCDE, Chile está en los últimos lugares de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos profesionales en el sistema, pero eso no es porque no hayan cargos, es porque el Estado no ha creado cargos. Es decir, yo tengo la certeza, la claridad absoluta que si nosotros queremos un mejor estado de salud para nuestro país, van a tener que abrirse más cargos y va a volver a haber mucho trabajo para los profesionales de enfermería. El problema es que en Chile se atiende un servicio y yo, miren, un ejemplo, disculpen que sea autorreferente, pero no tengo otro. Cuando yo hice mi internado, lo hice en el servicio médico quirúrgico de la clínica Antofagasta. Yo estudié en la Universidad de Antofagasta. Y un servicio estaba a cargo de, en el día, el turno de 12 horas, estaba a cargo de 2 enfermeras y tenía 47 pacientes. 47 pacientes. Y estaba lleno todos los días. Yo hice mi internado ahí y les puedo asegurar que como interno, como esclavo, no paraba en las 12 horas y normalmente hacía 14 horas de turno para poder alcanzar a terminar todo. Lamentablemente nos acostumbramos como enfermeros y enfermeras a hacer eso, a trabajar con lo mínimo, a hacer el esfuerzo máximo. Pero claramente hoy día nuestra profesión tiene un estándar de dignidad mayor y tenemos que aspirar a tener los estándares que hoy día exhibe la OCDE. Hoy día, estos son datos de 2014. Yo les digo datos 2020 porque hace poco tuve que participar en una actividad con una radio y tuve que actualizarme respecto a los datos. Bueno, fíjense ustedes que en la OCDE hoy día, bueno, en Europa en general, pero la OCDE en particular como indicador tiene, ellos aspiran a 10 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Fíjense, 10 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Hoy día ellos están en 8. Nosotros estamos en 3,4. Entonces estamos lejos, lejos, lejos. ¿Qué significa esta mejor cobertura, esta mejor atención? En los indicadores que están aquí al borde derecho de la presentación, y ustedes pueden ver que la OCDE está en rojo, Chile en azul, y para diabetes estamos 3 puntos sobre. Para el consumo de alcohol estamos un punto bajo, pero yo les puedo asegurar que estamos iguales hoy día. El consumo de alcohol en adultos, ahí estamos latamente extendidos. La obesidad en adultos, fíjense, prácticamente lo doblamos. El consumo de tabaco en adultos prácticamente lo doblamos. Esos indicadores dan cuenta que hay mucho por mejorar y que necesitamos hacer algo efectivamente para alcanzar esos estándares. Para ello, solamente a modo de introducción, damas y caballeros, para la próxima clase que vamos a empezar a ver, bueno, cómo funciona este sistema de salud chileno, cómo efectivamente se desempeña, eh, visto en términos de sistema de seguridad social y visto en términos de financiamiento y
y de estructura o cómo debiese operar un sistema de salud como lo vimos en la primera sesión, vamos a ver ahora efectivamente el desempeño, cómo funciona el sistema de salud chileno. Y a ese respecto, los resultados de aprendizaje, no se olviden, muy importantes para la hora de el estudio. Estos datos, por favor, chiquillos, no hay que aprendérselos, pero hay que tenerlos en la cabeza. Nada de esto es de aprendérselo de memoria. Chile, de acuerdo al último censo, mal censado, pero último censo al fin y al cabo, somos 17.574 habitantes, 17 millones, perdón, de los cuales la mayoría son mujeres, y yo les diría que prácticamente 1 millón está conformado por migrantes. Por cada 100 personas, fíjense, por cada 100 personas, piensen ustedes en 100 personas en su barrio, en su calle, en su pueblo. 49 son hombres, 51 son mujeres. De ellas, 26 están en edad fértil. Es decir, la mitad de las mujeres hoy día es mayor de 40 años. Eso nos dice y nos sigue hablando de la transformación demográfica de nuestro país, es decir, que nos estamos haciendo cada día más viejos y hay menos natalidad porque apenas el 26% tiene entre 15 y 49 años. Fíjense, de esas mismas 100 personas, 7 son niños y niñas menores de 5 años. 7. 20 son menores de 15 años. 20. 43 son jóvenes menores de 30 años. 69 están en edad de trabajar, 15 64 y 11 tienen entre 65 años y más. Sumen la cantidad de personas menores de 15 años. Son 27. O sea, estamos doblando a los mayores de 65 años. Sin embargo, la población que más se incrementa no es la de niños y niñas, sino que es la de personas adultas y mayores de 65 años. La esperanza de vida media, al último censo, recuerden, en Chile es de 80,5 años, como ya lo conversamos. La segunda de todo el continente americano, solo por detrás de Canadá, que tiene un promedio de 8,2 años. Esto de acuerdo al último informe de la OMS. Nuestro sistema de salud, nosotros ya vimos esta definición que se las van a preguntar en una prueba, no se olviden, que es la definición que hace el sistema de salud, la OMS, que dice que son los recursos, actores e instituciones relacionadas con el financiamiento, regulación y provisión de acciones cuyo propósito primordial es mantener la salud de la población. No olvidarse porque eso es muy importante que lo manejemos al detalle. También de la sesión anterior que me preguntaba su compañera, esto lo vimos en la historia, en todo lo que es el devenir histórico de los 5 hitos de la salud, del sistema de salud en Chile. El más importante es que en 1952 eh, se crea por primera vez un sistema nacional de servicios de salud en Chile, un sistema nacional de salud en Chile. Y el 81 se crea el sistema privado. Desde entonces conviven, coexisten estos dos sistemas, uno público y uno privado. Hablamos de un sistema mixto, puesto que se financia a través de fondos del Fondo Nacional de Salud y de las instituciones de salud previsional por el lado privado. Hablamos que todos estos modelos, FONASA y SAPRE, son seguros de cotización individual, donde los trabajadores por ley tenemos que imponer obligatoriamente el 7% de nuestro sueldo imponible, y que nos permite acceder a un plan de salud a aquellos que aportamos este 7% junto a las cargas familiares, o a través de un sistema de copago. Recordemos que este 7% no es suficiente para pagar la prestación de salud, por lo tanto hay que hacer un copago. Profe, Perdón, dígame. yo tengo una duda. Todos los trabajadores, sin importar si pertenecen a FONASA o ISAPRE, tienen que aportar con el 7% de su sueldo, ¿cierto? Así es, absolutamente así, por ley. En 1981 se estableció que para poder financiar la salud, todos sabemos que la salud es cara, ¿no? Esto no es ningún misterio. Había que buscar un mecanismo para que las personas cotizaran. ¿Por qué razón? Porque si usted le dicen, oiga, sabe que es voluntario que usted entregue el 7% para la salud. ¿Qué hacía la gente? No, pedía un pedido ya, un Uber Eats, etcétera. O sea, la gente siempre iba a preferir ir al cine, que era una satisfacción inmediata, que ahorrar para el futuro. Esto pasó durante largos años en Chile, hasta que tuvo que hacerse por ley, es decir, obligatoriamente hoy día, trabajadores por cuenta ajena, trabajadores independientes, trabajadores privados, estamos obligados a poner el 7% de nuestro sueldo imponible.
ya sea para FONASA o para ISAPRE. ¿Ya? Y en el caso de la ISAPRE, que es más cara, ¿quién pone el otro por ciento? El empleador. No. Ese 7% usted lo pone, nadie más. No, pero en el caso de que ellos, o sea, ese sector es más caro por ISAPRE, Claro, ¿no? sí. ¿El Usted resto quién no. lo cubre? ¿El empleador o no? No, no, usted. Recuerde que en las ISAPRE usted, el mínimo es el 7%. Usted puede cotizar hasta un 9,4% para comprar, entre comillas, un plan de mejor cobertura. Pero en el ámbito privado, en las ISAPRE, el Estado no entra por ninguna parte. ¿Sí? Ah, ok. El Ya. Estado solamente hace aportes al sistema de salud a través de los fondos del Estado directamente aportados al sistema de salud o a través de las municipalidades en el ámbito de la salud municipal. Pero en el ámbito privado no, usted tiene que comprar el plan y el copago lo hace usted, o sea, ese 7% le paga una cantidad, un porcentaje del bono, del valor de la prestación médica, digamos, y el resto lo tiene que pagar usted. Ahí no tenemos nada que hacer, estamos sonados. ¿Ya? El sistema mixto creo que ya lo vimos el otro día, ¿no? Creo no es necesario entrar en mayor detalle, pero sí recordar que el sistema privado está regulado por las ISAPRES, que son las aseguradoras, el sistema público FONASA, y los prestadores, que son la red privada, y en el mundo público todo lo que es la red pública. Pero la diferencia está en que algunos FONASA, CID, se pueden atender en la red privada, no así los de red privada en red pública. O sea, te puedes atender, pero te va a salir carísimo. Y te van a demorar una cantidad enorme porque lamentablemente el sistema no funciona bien. Ahora, ambos, sistema mixto, ambos plan, no se olviden también de esto, tanto sistema privado como público tienen la obligación de garantizar explícitamente las 80 prestaciones que hoy día el Estado ha garantizado a través del plan GES o el sistema AUGE. ¿De acuerdo? No olvidarse de eso porque se los pueden preguntar en una prueba. Si las prestaciones GES están garantizadas tanto en el sistema público como en el privado. Ya vimos esto, la modalidad de atención, ¿no? Que la población a través de FONASA se atiende a través del modelo institucional obligatorio en el sistema público, pero el C y el D puede atenderse en el prestador privado, mientras que ISAPRE solamente puede atenderse en el prestador privado. Los seguros de salud, estos son los últimos datos. Perdón. FONASA atiende al 81% de la población, entonces no puede ser un sistema mixto. Mixto es una mixtura, donde se encuentra un soluto y un solvente, como les explicaba en la sesión anterior, y por lo tanto deberían estar en igualdad de proporciones. En el caso de nuestro sistema no, hay un 81% de la población que está en FONASA, y como lo veíamos y lo preguntaba muy bien su compañera, para los trabajadores afiliados que tienen libre elección a través del 7% de imposición del sueldo imponible, y el Estado transfiere fondos para los indigentes, solo a la red pública. Y el sistema de ISAPRE está el 17% aproximadamente de la población. Hay un 1% ahí que es la población que, digamos, que gana excesivamente dinero y que no necesita ninguno de los dos sistemas. ¿De acuerdo? Lusich, Vidal, Sánchez, etc. Y en este caso, los sistemas, los seguros privados, tienen una cotización del 7%, pero usted puede llegar hasta un 9,4% si es que, un 9,8, perdón, 9,8% si es que usted quiere mejorar su plan. Pero un plan mínimo le va a costar un 7% de su sueldo imponible. ¿Cómo se organiza y se estructura el sistema de salud? Esto ya lo hemos venido viendo, un sistema público, como ya hemos dicho, con un Fondo Nacional de Salud en su aspecto financiero y un Sistema Nacional de Servicios de Salud en su componente de prestación de servicios. Acuérdense del cuadrito que vimos, que ese cuadrito no se los tienen que olvidar. De hecho, yo les recomiendo que lo dibujen y lo peguen donde ustedes estudian. Y que lo dibujen, no que lo impriman, porque el dibujo permite la unión del cerebro con la mano y hace que el aprendizaje sea más significativo. Lo mismo que les recomiendo permanentemente, hagan mapas mentales, chiquillos. Favorece enormemente el recordar. Hagan una carpetita y vayan haciendo mapas mentales. Sistema de salud, el sistema de seguridad social, eh, ¿qué más? ¿Qué otras cosas hemos visto? Bueno, la historia del sistema de salud, los niveles, háganse mapas mentales y les va a favorecer enormemente el aprendizaje. Entonces, como decíamos, el subsector privado, ISAPRE y las mutualidades, de las que hoy día hablamos un poquito más,
y profesionales y centros asistenciales que presten atención. Y este es el cuadrito que yo no quiero que olviden, por favor, perdón, y que me gustaría que lo dibujaran. Rápidamente el nivel normativo, quien dicta las normas, las políticas, las reglas, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales. Mañalich, ¿cierto? Daza, Zúñiga. Jaime Mañalich, Paula Daza, Arturo Zúñiga. Son las autoridades que ustedes siempre ven en la televisión, para que no se olviden. ¿Quién fiscaliza? La Superintendencia de Salud, la Secretaría Regional Ministerial, los CEREMI, y el Instituto de Salud Pública, todo lo que son los laboratorios. ¿A quién supervisa la Secretaría Regional Ministerial? A toda la red de atención de salud. ¿Y a quién fiscaliza la Superintendencia de Salud? A los prestadores, FONASA, y a todos los prestadores públicos y privados, además de a los sistemas previsionales de Fuerzas Armadas, PDI, Gendarmería, que son aquellos que hacen la ejecución de los servicios. Entonces, para mayor y mejor comprensión, creo yo, modestamente, chiquillos y chiquillas, este cuadrito les puede permitir organizarse mejor. A partir de este cuadrito, vayan haciendo mapas mentales de las diferentes áreas que hemos ido viendo en el curso, que yo he tratado de separarles de la manera que quede lo más sencillo posible para su comprensión. Ya que tienen a nuestras tres autoridades hoy día en ejercicio, un médico que es el señor Mañalich, ministro, médico también, médica, en este caso la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y un ingeniero comercial a cargo de la subsecretaría de Redes Asistenciales. Si vamos ahora a la atención primaria, que recordemos, como vimos en la sesión anterior, estamos terminando, con esto termino, chiquillos, así que para que no se desesperen, chiquillos y chiquillas. Como vimos, la otra macroestructura es la que depende del Ministerio de Salud, la Secretaría y la red asistencial. Pero hay un sistema que en su financiamiento, fíjense que depende de quién, de la municipalidad, como lo vimos en la sesión anterior, que son los centros de atención primaria. En Chile no deberían haber, pero todavía quedan postas rurales y consultorios generales urbanos y consultorios generales rurales, los que están acá en la esquina derecha. Estos ya no deberían existir porque la gran mayoría está pasando a ser centro de salud familiar. Sin embargo, aún quedan, ¿eh? Ojo, aún quedan. Pero en un futuro nosotros debiésemos tener centros de salud familiar, centros comunitarios de salud familiar o SECOF, centros de salud urbano, los CCU, centros de salud rural, CSR, y los centros comunitarios de salud mental familiar o COSAM. También asociados a un servicio de urgencia que todos conocemos como SAPU, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, a diferencia del SAMU, que es Servicio de Atención Médico de Urgencia y que depende de los hospitales. Y por otro lado tenemos las postas y estaciones médicos rurales que todavía existen en muchos lugares del país y que van a existir durante mucho tiempo, porque son lugares o pueblitos pequeños donde evidentemente no se justifica poner una posta o un centro, perdón, un centro de salud familiar, un SECOF, un COSAM, y por lo tanto hay que tener una posta rural para que se hagan las rondas de manera mensual. Y este cuadrito, que si no me equivoco, por favor, esto es lo último, ya lo vimos, ¿cierto? La primera semana, si no me equivoco. ¿O no? ¿Están por ahí, Sí, chiquillos? profe, se lo habíamos visto. Sí, lo vimos, por lo mismo. Entonces, este es otro cuadrito que es importante que lo manejen, y por eso lo estoy repitiendo y lo vuelvo a poner, chiquillos, porque de verdad, y ya con esto terminamos. Hoy día es impensable, muchachos y muchachas, que cuando uno va a un sistema de salud, un hospital, una clínica, la gente no sabe cómo funciona esto. Y obviamente que al no saber cómo funciona, no lo hemos podido cambiar. Por eso la movilización social que se ha llevado a cabo durante este último tiempo dice relación con el reclamo, con el manifestar mi rabia. Pero nosotros hoy día tenemos que manifestar la forma de cambiar estas cosas. Y para cambiarlas tenemos que conocerlas. Y uno de los principales pecados, disculpen la expresión, que hoy día comete los trabajadores de la salud y la gente en general es que no conoce cómo funciona el sistema de salud en Chile. Eso es todo por hoy, chiquillos. No sé si hay consultas, reclamos, planteamientos, cuestionamientos, los que ustedes